5 preguntas incómodas sobre la Biblia. En las páginas de la Biblia encontramos relatos antiguos que han moldeado las creencias y prácticas de millones de personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, detrás de estas historias inspiradoras hay preguntas incómodas que desafían nuestras percepciones y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la interpretación de las Escrituras. En este viaje de exploración, nos sumergiremos en las profundidades de la Biblia para desenterrar algunas de estas preguntas incómodas, desde cuestionamientos sobre la violencia y el conflicto en el Antiguo Testamento, hasta interrogantes sobre la interpretación literal o figurativa de los relatos bíblicos. Nos adentraremos en terrenos poco explorados de la fe y la espiritualidad. Sin más preámbulos, comencemos. Primero, ¿quién la escribió realmente? Aunque la Biblia se considera un texto sagrado para millones de personas en todo el mundo, su autoría exacta y sus procesos de composición son temas que han desconcertado a estudiosos durante siglos. La Biblia está compuesta por una colección de libros escritos en diferentes épocas y por diversos autores, abarcando géneros literarios que van desde la narrativa histórica hasta la poesía y la profecía. Sin embargo, la identidad de muchos de estos autores sigue siendo un misterio, y algunos libros no tienen atribución clara. Por ejemplo, el libro del Génesis, que relata la creación del mundo y las historias de los patriarcas del Antiguo Testamento, no indica claramente quién fue su autor. Además, algunos libros, como los Salmos, se atribuyen tradicionalmente al rey David, pero la autoría real podría ser mucho más compleja. ¿Quiénes fueron los verdaderos autores de estos textos antiguos? ¿Y cómo se transmitieron estas historias a lo largo de generaciones antes de ser registradas por escrito? Aunque puede que nunca tengamos respuestas definitivas, la búsqueda de la verdad sobre los orígenes de la Biblia continúa siendo un desafío apasionante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la fe y la revelación divina. Segundo, ¿cómo reconciliamos la violencia y el conflicto en el Antiguo Testamento con la imagen de un Dios de amor y misericordia? En el vasto y antiguo terreno del Antiguo Testamento, nos encontramos con relatos de violencia y conflicto que desafían nuestra comprensión de un Dios de amor y misericordia. Desde las narrativas de guerras y conquistas hasta los relatos de juicios divinos y castigos, surgen interrogantes sobre cómo reconciliar esta imagen con la idea de un Dios compasivo y benevolente. Nos enfrentamos a la pregunta incómoda: ¿cómo podemos entender la violencia en el Antiguo Testamento en el contexto de la fe y la moralidad contemporáneas? ¿Es posible reconciliar estos relatos con nuestra comprensión de un Dios de amor y perdón? Este dilema nos desafía a examinar las interpretaciones tradicionales de las Escrituras y a considerar nuevas perspectivas sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Al explorar estas narrativas difíciles, nos adentramos en un terreno fértil para la reflexión y el debate. ¿Son estos relatos simplemente producto de su tiempo y contexto cultural? ¿O tienen un significado más profundo y trascendente? Esta pregunta incómoda nos invita a explorar las complejidades de la fe y a confrontar las tensiones entre nuestra comprensión de la moralidad y la revelación divina en las Escrituras. Tercero, ¿qué implicaciones tiene la interpretación literal de los relatos bíblicos en la era moderna? En el corazón de la interpretación bíblica se encuentra el desafío de discernir entre la literalidad y la metáfora en los relatos sagrados. ¿Cómo abordamos esta dicotomía en la era moderna, donde la ciencia y la razón a menudo chocan con las interpretaciones tradicionales de las Escrituras? Nos enfrentamos a la pregunta incómoda: ¿qué implicaciones tiene la interpretación literal de los relatos bíblicos en el mundo contemporáneo? ¿Es posible reconciliar la comprensión literal de la creación del mundo en 6 días con la evidencia científica sobre la evolución y el origen del universo? Este dilema nos lleva a analizar la tensión entre la fe y la razón y a considerar cómo podemos integrar ambas perspectivas de manera coherente y significativa en nuestra comprensión de la Biblia. Al examinar esta cuestión, nos sumergimos en un diálogo complejo sobre la naturaleza de la verdad y la autoridad de las Escrituras. ¿Debemos interpretar los relatos bíblicos como hechos históricos literales o como expresiones simbólicas de verdades espirituales más profundas?
Esta pregunta incómoda nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia comprensión de la Biblia y a considerar cómo interpretamos sus enseñanzas en el contexto cambiante del mundo moderno. Cuarto, ¿cómo abordamos las contradicciones y discrepancias en los relatos de los Evangelios y otros libros de la Biblia? Dentro de las páginas de la Biblia nos encontramos con una diversidad de relatos y enseñanzas que forman la base de la fe cristiana. No obstante, al comparar diferentes pasajes y libros, surgen discrepancias y contradicciones que desafían nuestra comprensión de la verdad bíblica. Una pregunta que muchos suelen hacerse es: ¿cómo abordamos estas diferencias en los relatos de los Evangelios y otros libros de la Biblia? Esa incógnita nos lleva al siguiente enigma. ¿Cómo podemos reconciliar las discrepancias y contradicciones en los relatos bíblicos? ¿Son simplemente variaciones literarias o revelan diferencias significativas en las tradiciones y perspectivas de los escritores? Este dilema nos desafía a considerar cómo interpretamos y entendemos las Escrituras en el contexto de su composición y transmisión a lo largo del tiempo. Al explorar esta cuestión, nos adentramos en un diálogo complejo sobre la naturaleza de la inspiración divina y la autoridad de las Escrituras. ¿Cómo discernimos la verdad en medio de las diferencias y contradicciones en los relatos bíblicos? Esta pregunta incómoda nos invita a reflexionar sobre nuestra comprensión de la Biblia y a considerar cómo interpretamos su mensaje en el contexto cambiante del mundo moderno. Quinto, ¿qué papel juegan los aspectos culturales y contextuales en la interpretación de las enseñanzas bíblicas? A lo largo de la Biblia nos encontramos con una amplia gama de voces, contextos culturales y perspectivas que dan forma a sus enseñanzas. ¿Cómo podemos lidiar con esta variedad y complejidad al interpretar las Escrituras? Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuál es el papel de los aspectos culturales y contextuales en la interpretación de las enseñanzas bíblicas? ¿Podemos separar el mensaje espiritual del influjo de las normas sociales y culturales de la época en que se escribieron las Escrituras? Este dilema nos desafía a considerar cómo los contextos históricos y culturales influyen en la comprensión y aplicación de los textos sagrados en la vida moderna. Al adentrarnos en este tema, exploramos un terreno complejo de hermenéutica y exégesis, donde la búsqueda de la verdad se entrelaza con la comprensión de la diversidad y complejidad de la experiencia humana. ¿Cómo podemos discernir la verdad espiritual en medio de las distintas interpretaciones y perspectivas sobre las Escrituras? Esta pregunta incómoda nos insta a reflexionar sobre la naturaleza de la revelación divina y su relación con el contexto histórico y cultural en el que se originaron los textos bíblicos. Al final, estas preguntas incómodas nos motivan a no conformarnos con respuestas simples, sino a seguir explorando, cuestionando y creciendo en nuestro entendimiento de las Escrituras y de nosotros mismos. Nos invitan a seguir conversando, compartir nuestras experiencias y perspectivas y buscar juntos una comprensión más profunda de la fe y la espiritualidad en el mundo actual. Te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que puedas seguir explorando estos misterios por tu cuenta y estar abierto a nuevas ideas y posibilidades. ¿Quién sabe qué secretos esperan ser descubiertos en las páginas de este antiguo libro sagrado? El viaje apenas comienza y las respuestas pueden estar más cerca de lo que creemos. Acompáñanos en nuestra búsqueda de la verdad, explorando los misterios de la Biblia en nuestro canal.